Hermanos, la lectura bíblica para la conmemoración de este año 2026 corresponde al día jueves, 2 de abril. Basada en Lucas 22, versículos 7 al 13, también en Juan capítulo 13 del versículo 1 al capítulo 18 versículo 27. Y Mateo capítulo 26 los versículos 36 al 47. Aquí les dejo la lectura. Disfruten. Entonces llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el que hay que ofrecer el sacrificio de la Pascua. Así que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones. Vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron. ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo. Miren, cuando entren en la ciudad, se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el cuarto de invitados para que yo coma la Pascua con mis discípulos? Y ese hombre les mostrará en la parte alta una habitación grande amueblada. Preparen la Pascua allí. Ellos se fueron y lo encontraron todo tal como él les había dicho. Entonces hicieron los preparativos para la Pascua. Capítulo 13. Ahora bien, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de irse de este mundo para volver con el Padre. Por eso, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Estaban en plena cena, y el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Así que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que Él había venido de Dios y volvería con Dios, se levantó de la mesa, puso su manto a un lado, tomó una toalla y se la ató a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba atada a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le preguntó, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le respondió, Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero más adelante lo entenderás. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. y Jesús le contestó, Si no te los lavo, no eres uno de los míos. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondió, El que se ha bañado está completamente limpio, y solo necesita lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. y es que sabía quién lo traicionaría. Por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Entonces, después de lavarles los pies, ponerse su manto y sentarse de nuevo a la mesa, les dijo, ¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Por eso, si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. De verdad les aseguro que el esclavo no es más que su amo, ni es el enviado más que el que lo envió. Ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero esto fue para que se cumpliera el pasaje de las Escrituras que dice, El que comía de mi pan se ha vuelto en mi contra. Les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy quien digo ser. De verdad les aseguro que el que recibe a cualquiera que yo envíe, me recibe también a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Después de decir estas cosas, Jesús se sintió angustiado y declaró, De verdad les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros, confundidos por no saber a cuál de ellos se estaba refiriendo. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa junto a Jesús. Así que Simón Pedro le hizo una seña con la cabeza y le preguntó. ¿De quién está hablando? Entonces
Él se recostó en el pecho de Jesús y le preguntó. Señor, ¿quién es? Jesús contestó. Es aquel a quien le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después de que Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo. Lo que estás haciendo, hazlo más rápido. Pero ninguno de los que estaban a la mesa sabía por qué le había dicho eso. De hecho, algunos pensaban que como Judas tenía a su cargo la caja del dinero, Jesús le estaba diciendo, compra las cosas que necesitamos para la fiesta, o quizás que les diera algo a los pobres. Así que en cuanto recibió el pedazo de pan, salió de allí. Era de noche. Entonces, cuando ya se había ido, Jesús dijo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado por medio de él. Dios mismo lo va a glorificar, y lo va a glorificar enseguida. Hijitos, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes. No pueden venir a donde yo voy. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Simón Pedro le preguntó. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó. ¿Que tú darás la vida por mí? De verdad te aseguro que de ningún modo el gallo cantará hasta que hayas negado 3 veces que me conoces. Capítulo 14. Que no se les angustie el corazón. Demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, ya que me voy para prepararles un lugar. Además, cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los recibiré en casa, a mi lado, para que donde yo esté, también estén ustedes. Y ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo. Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó. Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y que el Padre está en unión conmigo? Las cosas que yo les digo no son ideas mías, sino que el Padre, que se mantiene en unión conmigo, está haciendo sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en unión con el Padre, y el Padre está en unión conmigo. Y si no, crean por las obras. De verdad les aseguro que el que demuestre fe en mí también hará las obras que yo hago. Y hará obras más grandes, porque yo voy camino al Padre. Además, sea lo que sea que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque está en ustedes, y se queda con ustedes. No los dejaré abandonados. Volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes me verán.
porque yo vivo y ustedes vivirán. Ese día sabrán que yo estoy en unión con mi Padre, que ustedes están en unión conmigo y que yo estoy en unión con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo lo amaré y me mostraré abiertamente a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vas a mostrarte abiertamente a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: Si alguien me ama, obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y nosotros dos vendremos a él y viviremos con él. El que no me ama no obedece mis palabras. Las palabras que ustedes escuchan no son mías, sino que son del Padre que me envió. Les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Pero el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. Que no se les angustie ni acobarde el corazón. Oyeron que les dije, me voy y volveré a ustedes. Si me aman, les alegrará que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el gobernante del mundo, aunque sobre mí él no tiene ningún poder. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. Levántense. Vámonos de aquí. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el agricultor. Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto, y todas las que dan fruto las limpia para que den más. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he dicho. Manténganse en unión conmigo, y yo me mantendré en unión con ustedes. Igual que la rama no puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que seguir unida a la vid, ustedes tampoco pueden dar fruto si no se mantienen en unión conmigo. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que se mantiene en unión conmigo, y yo en unión con él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si alguien no se mantiene en unión conmigo, es desechado como una rama y se seca. Esas ramas se recogen, se echan al fuego y se queman. Si se mantienen en unión conmigo y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les hará realidad. Esto glorifica a mi Padre, que den siempre mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Igual que el Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que sientan la misma felicidad que siento yo y para que su felicidad sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir a mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien, yo los elegí a ustedes. Los he comisionado para que vayan y sigan dando fruto, fruto que perdure. Así el Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre. Les ordeno estas cosas para que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Tengan presente lo que les dije. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas.
Por causa de mi nombre, ellos les harán todas estas cosas, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado a ellos no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho delante de ellos las obras que nadie más ha hecho, no serían culpables de pecado. Pero ahora me han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero esto pasó para que se cumplieran las palabras escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin ningún motivo. Cuando venga el ayudante que les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que viene del Padre, ese dará testimonio a mi favor. Y ustedes también deben dar testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no pierdan la fe. Los van a expulsar de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Pero harán todo esto porque no han llegado a conocernos ni al Padre ni a mí. Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora de que sucedan, recuerden que se las dije. No les dije estas cosas al principio porque estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, el corazón se les ha llenado de tristeza porque les dije estas cosas. Pero les digo la verdad, es por su bien que me voy. Porque si no me voy, el ayudante no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré a ustedes. Y cuando venga, le dará al mundo pruebas convincentes del pecado, de la justicia y del juicio. Primero del pecado, porque ellos no demuestran fe en mí. Luego de la justicia, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y luego del juicio, porque el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hacia toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo que es mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que el Padre tiene también es mío. Por eso dije que recibirá de lo que es mío y se lo anunciará a ustedes. Dentro de poco ya no me verán más, pero también dentro de poco me verán. Al oírlo, algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué quiere decirnos con dentro de poco ya no me verán, pero también dentro de poco me verán? Y con eso de porque voy al Padre. decían, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús, sabiendo que querían hacerle preguntas, les dijo, ¿Andan preguntándose eso unos a otros porque dije, dentro de poco ya no me verán, pero también dentro de poco me verán? De verdad les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes sentirán dolor, pero su dolor se convertirá en felicidad. Cuando una mujer está dando a luz, siente dolor porque le ha llegado la hora. Pero cuando ya ha dado a luz al niño, la felicidad de que un niño haya venido al mundo hace que se le olvide todo el sufrimiento. Lo mismo pasa con ustedes. Ahora están muy tristes, pero yo volveré a verlos, y el corazón se les llenará de felicidad, y nadie les podrá quitar su felicidad. Y ese día no me harán ninguna pregunta. De verdad les aseguro que si le piden cualquier cosa al Padre en mi nombre, Él se la dará. Hasta ahora no han pedido ni una sola cosa en mi nombre. Pidan y recibirán para que su felicidad sea completa. Les he dicho estas cosas usando comparaciones. Viene la hora en que ya no les hablaré usando comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Ese día le pedirán al Padre en mi nombre. Con esto no quiero decir que yo le voy a pedir por ustedes. Y es que a ustedes el Padre mismo los quiere, porque me han querido a mí, y han creído que yo vine como representante de Dios. Vine al mundo como representante del Padre. Ahora dejo el mundo,
y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, Ahora sí que hablas claro, sin usar comparaciones. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esta razón creemos que viniste de Dios. Jesús les contestó, ¿Ahora creen? Escuchen esto. Viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Capítulo 17. Después de decir estas cosas, Jesús levantó la mirada al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre todas las personas, para que Él les dé vida eterna a todos los que le diste. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste. Así que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. Les he dado a conocer tu nombre a quienes me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste, y han obedecido tus palabras. Ahora han llegado a saber que todas las cosas que me diste vienen de ti, porque les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado, y realmente han llegado a saber que vine como representante tuyo, y han creído que tú me enviaste. Pido por ellos. No pido por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado entre ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo me voy a ti. Padre Santo, cuídalos por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, y los he protegido, y ninguno de ellos ha sido destruido, excepto el hijo de la destrucción, para que se cumplieran las Escrituras. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos sientan plenamente mi felicidad en su interior. Les he comunicado tus palabras, pero el mundo los ha odiado, porque no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. Y me santifico por ellos, para que ellos también sean santificados mediante la verdad. No te pido solo por ellos, sino también por los que pongan su fe en mí gracias a las palabras de ellos, para que todos ellos sean uno. Tal como tú, Padre, estás en unión conmigo, y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros. Así el mundo creerá que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno, igual que nosotros somos uno. Yo en unión con ellos, y tú en unión conmigo, para que estén completamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo realmente no ha llegado a conocerte, pero yo te conozco, y ellos han llegado a saber que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo esté en unión con ellos. Después Jesús fue con ellos al lugar llamado Getsemaní, y les dijo, Quédense aquí sentados mientras yo voy allá a orar.
Entonces se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y empezó a sentirse triste y muy angustiado. Les dijo: Estoy tan angustiado que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y le preguntó a Pedro: ¿Es que no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se fue y oró así: Padre mío, si no es posible apartar esto de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró durmiendo, porque tenían los ojos cargados de sueño. Así que de nuevo los dejó y se fue a orar por tercera vez. Y repitió lo mismo que antes. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Están durmiendo y descansando en un momento como este. Miren, se ha acercado la hora para que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, ya está llegando el que me va a traicionar. En ese momento, mientras él todavía estaba hablando, apareció Judas, uno de los 12, y con él venía una gran multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo. Capítulo 18. Después de decir estas cosas, Jesús se fue con sus discípulos al otro lado del valle de Cedrón, y entró con ellos en un huerto que había allí. Judas, el que lo iba a traicionar, también conocía el lugar, ya que Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Así que Judas se presentó con el destacamento de soldados y guardias de los sacerdotes principales y de los fariseos. Llegaron con antorchas, lámparas y armas. Entonces Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, dio un paso al frente y les preguntó: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Soy yo. Les dijo él. Y Judas el traidor también estaba con ellos. Pero cuando Jesús les dijo: Soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. De modo que les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús les contestó: Ya les dije que soy yo. Así que si me están buscando a mí, dejen que estos hombres se vayan. Esto pasó para que se cumpliera lo que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El esclavo se llamaba Malco. Pero Jesús le dijo a Pedro: Mete la espada en su vaina. ¿Acaso no debo beber de la copa que me ha dado el Padre? Entonces los soldados, el comandante militar y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, porque era el suegro de Caifás, que ese año era sumo sacerdote. De hecho, este Caifás era el mismo que les había sugerido a los judíos que les convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Ahora bien, Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Y ese discípulo, como era un conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó afuera, junto a la puerta. Así que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió a hablar con la portera y llevó a Pedro adentro. Entonces la sirvienta, que era la portera, le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le contestó: No, no lo soy. Como hacía frío, los esclavos y los guardias habían hecho un fuego de carbón y estaban allí de pie calentándose alrededor de él.
Pedro también estaba con ellos calentándose. El sacerdote principal interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le contestó: He hablado públicamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y no dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a quienes oyeron lo que les dije. Ahí están. Ellos saben bien lo que dije. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada y le dijo: ¿Así le contestas al sacerdote principal? Jesús le respondió: Si he dicho algo malo, dime qué fue. Pero si lo que he dicho es cierto, ¿por qué me pegas? Luego Anás se lo mandó atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía allí de pie, calentándose. Entonces le preguntaron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó. Dijo: No, no lo soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, que era pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pero Pedro volvió a negarlo, y al instante un gallo cantó. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás a la residencia del gobernador. Era temprano por la mañana, pero ellos mismos no entraron en la residencia del gobernador para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Por eso Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este hombre no fuera un delincuente, no te lo habríamos entregado. De modo que Pilato les dijo: Llévenselo y júzguenlo ustedes según su ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no se nos permite matar a nadie. Esto pasó para que se cumplieran las palabras que Jesús había dicho sobre la manera en que iba a morir. Pilato entró de nuevo en la residencia del gobernador, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Salió de ti a hacer esta pregunta? ¿O es que otros te han hablado de mí? Y Pilato le dijo: ¿Acaso soy yo judío? Tu propia nación y los sacerdotes principales te entregaron a mí. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús le respondió: Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Así que Pilato le preguntó: ¿O sea, que tú eres rey? Jesús le contestó: Sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Después de decir esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro que sea culpable de nada. Además, ustedes tienen la costumbre de que les ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: ¡No! ¡A él no! ¡A Barrabás! Y Barrabás era un ladrón.